chicos, vamos a comenzar nuestra clase tutorial, corresponde a la actividad número 6. En este caso vamos a desarrollar dos conceptos que son la energía cinética y la energía potencial, como consecuencia de ser, al sumarse, dar el concepto de energía mecánica. En el archivo que les mandé había una nota en la que les especificaba que por favor anotaran en el manual de fórmula las dos fórmulas que íbamos a ver en este caso, que son la energía cinética y la de energía potencial. Fíjense que yo acá ya las escribí, ya las agregué. Lo que hice fue determinar, en el caso de la energía cinética, el concepto de masa y el de concepto de velocidad lo discriminé para que ustedes vieran que depende directamente de la masa y del cuadrado de la velocidad. Y por el otro lado, la energía potencial depende de la masa, de la aceleración gravitatoria y de la altura, y puntualicé que en el caso de la aceleración gravitatoria íbamos a usar un valor promedio de 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Ese es el valor que vamos a utilizar en las situaciones problemáticas, salvo que en el enunciado se especifique un valor diferente de acuerdo a el sitio en el que se esté llevando a cabo el fenómeno. Bueno, luego de haber leído las dos copias que les mandé donde estaba el desarrollo teórico de energía cinética y de energía potencial, vamos a ver ahora ejemplos que tienen que ver con situaciones problemáticas. Fíjense que preparé 4 ejemplos, 2 para energía cinética y 2 para energía potencial. Fíjense que arriba, en un comienzo puse energía mecánica, la suma de las dos energías. Vamos a ver el ejemplo número 1. Un adulto de 70 kilogramos camina a una rapidez de 1,3 metros sobre segundos. Y tenemos para determinar la energía cinética y en un segundo orden cuál sería la rapidez si esa energía cinética se duplicara. Bueno, yo lo que hago, como en cualquier otra situación problemática, primero es extraer la información con la que cuento, es decir, los datos, en este caso es la masa y la velocidad, y por otro lado establezco cuáles son las incógnitas, que en este caso son la energía cinética y la velocidad respectivamente. Vamos a analizar en el primer caso, en el ítem A, la energía cinética. Como la fórmula ya está despejada, simplemente tengo que sustituir los dos elementos que son masa y velocidad. Fíjense que en el caso de la velocidad yo la encerré entre paréntesis porque como está elevada al cuadrado, ese cuadrado tiene que afectar la parte numérica y la parte que corresponde a unidades. Recuerden que al tener las dos componentes, el cuadrado se distribuye a ambas componentes. Fíjense que al distribuir ese cuadrado me queda metro cuadrado sobre segundo cuadrado en caso de unidades. Y junto con el kilogramo, ese grupo de unidades, kilogramo por metro cuadrado sobre segundo cuadrado, determina esta nueva unidad que vamos a llamar ahora Joule, que corresponde a una unidad correspondiente a la energía, en este caso en el sistema MKS. Bueno, la parte numérica es muy sencilla, es multiplicar un medio por 70 por el cuadrado de 1,3. De ahí el 59,15. Como en el segundo ítem me pedía la velocidad, pero cuando la energía cinética se duplicara, esta cantidad la voy a multiplicar por 2 y de ahí se deduce este valor de 118,3 joules. Fíjense que al sustituir en la misma fórmula me va a quedar de este modo y mi incógnita ahora es la velocidad. Para despejar la velocidad, este 2 va a pasar multiplicando y este 70 va a pasar dividiendo. El cuadrado de la velocidad se transfiere como índice de raíz y me queda esta expresión. Fíjense que yo acá el joule lo sustituí por el grupo de unidades al que es equivalente, kilogramos por metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Ven que lo redondeé con una lapicera verde. Y de esta manera puedo identificar que a los kilogramos los puedo simplificar porque uno está como numerador y el otro como denominador y me queda dentro de la raíz cuadrada metro cuadrado sobre segundo cuadrado, que al aplicarle a esa raíz me va a generar la unidad del resultado final, que es metros sobre segundos. La parte numérica es sencilla porque es 118,3 por 2 dividido 70 y de eso voy a calcular su raíz cuadrada. El ejemplo número 2 dice cuál es la masa de un cuerpo que se desplaza 5 metros sobre segundos y su energía cinética es de 300 joules. Les traje datos e incógnita. En este caso mi incógnita es la masa, es decir que voy a reemplazar los datos, la energía cinética
y la velocidad. Fíjense que aquí la velocidad yo con una lapicera verde distribuí el cuadrado y voy a tener que despejar, es decir, el 2 va a pasar multiplicando el primer miembro y el 5 metros sobre segundos al elevarlo al cuadrado me va a quedar 25 metros cuadrados sobre segundo cuadrados y como es un factor, en el primer miembro se transforma en un divisor. También, al igual que en el ejemplo anterior, en el ítem B, bueno, la unidad Joule la sustituí por el grupo de unidades al cual es equivalente y eso me permite una simplificación. Se simplifican los metros cuadrados, se simplifican los segundos cuadrados y la unidad que me queda es el kilogramo. Es correcto porque estoy determinando una masa. Numéricamente voy a establecer 300 por 2 dividido 25 y de ahí el 24 kilogramos de resultado final. El ejemplo número 3 dice cuál es la energía potencial gravitatoria que posee un cuerpo de 3 kilogramos si se encuentra a 10 metros sobre el suelo terrestre. En este caso, los datos que tengo son aceleración gravitatoria, masa y altura, y la incógnita es la energía potencial. Fíjense que si bien no me decía cuál era la aceleración gravitatoria, me decía sobre el suelo terrestre. En consecuencia, voy a utilizar, como habíamos establecido anteriormente, la aceleración gravitatoria promedio. Bueno, la fórmula ya está despejada, es simplemente sustituir las tres cantidades y obviamente el caso de la unidad para que se genere este joule, tengo kilogramo por metro sobre segundo cuadrado por metro me daría metro cuadrado y de ahí el trío que genera la unidad joule. Y un último ejemplo, el ejemplo número 4, a qué altura se encuentra una caja de 450 kilogramos de masa si su energía potencial es de 35.000 joules. Nuevamente extraigo la información, fíjense que acá no me decía en qué lugar se encontraba la caja, pero cuando no se establece, se asume que vamos a utilizar la aceleración promedio. Voy a sustituir energía potencial, masa y aceleración. Voy a dejar la altura que es mi incógnita. Para despejarla, estos dos valores que están como factores en el segundo miembro van a pasar como divisores al primero. Voy a sustituir la unidad joule por el grupo de unidades al cual es equivalente y voy a generar una simplificación. Se simplifican los segundos cuadrados, se simplifican los kilogramos y se simplifica uno de los 2 metros que están en el numerador con uno del denominador y solamente me queda la unidad metro como unidad del resultado final, que tiene sentido porque estoy estableciendo una altura. Numéricamente voy a hacer 35.000. Cuidado con este cálculo si utilizan la calculadora, porque fíjense que en el denominador yo tengo 450 por 9,8. Si voy a realizar la cuenta con una calculadora, tengo que hacer 35.000 dividido y abrir un paréntesis que encierre el 450 por 9,8 para luego establecer el igual. Porque si solamente hago 35.000 dividido 450 por 9,8, a este 9,8 no lo toma como divisor, sino que lo toma como numerador. En consecuencia, yo tengo que decirle a la calculadora que el 9,8 forma parte del divisor. Por eso es que voy a encerrar todo el divisor entre paréntesis. Bueno, muy bien, espero que les hayan sido útiles estos ejemplos y espero sus trabajos en la fecha correspondiente.